Hola, soy Fran Ruiz Escobar, soy técnico de educación infantil desde hace 15 años, trabajando en un I3, en un colegio público aquí en Barcelona, y actualmente estoy en tercero del grado de educación infantil en la BIU. Hoy os vengo a contar el cuento de A què sabe la luna, o en este formato es De què fa gust la lluna, que está en catalán, en gallego, en euskera, está en todos los idiomas que hay en España. Y es un cuento de Michael Graynek, y que es un escritor e ilustrador polaco, y especializado en cuentos infantiles. Este cuento lo distribuyó aquí en España la editorial Calandraca dentro de su colección Libros para soñar, en 1999. Este libro nos cuenta la historia o las peripecias de un grupo de animales por conocer cuál es el sabor de la luna. Lo difícil que les resulta mitigar su duda y cómo finalmente lo consiguen. El libro también destaca por las ilustraciones, que son de papel maché y son preciosas. Es un cuento que podemos narrar a niños a partir de 3 años, ya que en la etapa evolutiva donde se encuentra, que es la etapa preoperacional, desarrolla la capacidad empática y donde cobra importancia el pensamiento mágico, basado en asociaciones simples y arbitrarias, que permiten al niño interiorizar información sobre cómo funciona el mundo. Y la función simbólica, y sobre todo la adquisición del lenguaje prelector o lector, ¿vale? El animismo de los personajes de animales, y que hay que recordar que son muy egocéntricos. A través de este cuento podemos trabajar los sentidos, los animales, los números ordinales, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la memoria. Así que os cuento el cuento. Hace mucho tiempo, los animales querían saber de qué gusto tenía la luna. ¿Era dulce? ¿Era salada? Solamente querían coger un trocito de luna y probarla. Por las noches se ponían a mirar hacia el cielo, mirando a la luna y pensando, ¿qué gusto tendrá esta luna? Pero un buen día, una pequeña tortuga subió por la montaña, estiró su cuello, estiró sus patas, intentó coger un trozo de luna, pero no llegaba. No había manera de que ese simple trozo de luna se llegase a la boca. Entonces la tortuga llamó al elefante. ¡Elefante! ¡Elefante! ¿Puedes venir? ¿Qué pasa, tortuga? Mira, que quiero coger un trozo de luna y no puedo. ¿Me ayudas? Sí. Dice, mira, súbete encima de mi concha y a ver si tú con la trompa que tienes, una trompa muy larga, puedes cogerla. Dicho y hecho, el elefante se subió encima de la tortuga y con su trompa intentó cogerla, pero no, la luna estaba demasiado lejos. Después llamaron a la cebra y dijeron, cebra, ¿puedes venir? Dice, ¿qué pasa? Dice, mira, que estamos intentando coger un trozo de luna y no podemos. ¿Nos ayudas? Dice, sí. Dice, mira, sube por encima de la tortuga, sube por encima del elefante y a ver si tú puedes llegar. La cebra estiró el cuello, estiró sus patas y no pudo coger un trozo de luna. Llamaron al león. León, ¿qué puedes venir? Dice, sí, ¿qué pasa? Dice, mira, ¿nos ayudas a coger un trozo de luna para saber cómo sabe? Dice, claro. Dice, venga, sube por encima de la tortuga, sube por encima del elefante, sube por encima de la cebra, y el león intentó, estiró el cuello y no pudo coger el trozo de luna. Llamaron al animal más pequeñito que podían encontrar. Ratón, ¿qué nos ayudas?
Dice, claro. Dice, venga, sube encima del león e intenta coger un trozo de luna. El ratón subió por encima de la tortuga, subió por encima del elefante, subió por la cebra, subió por el ratón y... pudo coger un trozo de luna. ¿Sabéis qué hizo el ratón con el trozo de luna? Lo repartió entre todos sus amigos. Y lo más bueno, que a cada uno dijo, oye, ratón, ¿a qué te sabe la luna? Me dice, a mí me sabe a queso. Dice, ¿y a ti, león? Dice, a mí me sabe a un trozo de carne. Dice, ¿y a ti, cebra? Dice, a mí me sabe a hierba. Dice, elefante, ¿y a ti qué te sabe el trozo de luna? Dice, a mí a cacahuete. ¿Y a ti, tortuga? Dice, a mí me sabe a una hoja de lechuga. Y como podéis haber observado, a cada animal el trozo de luna le sabía a su comida favorita. ¿Y a vosotros? ¿A qué os sabe la luna?